5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Es probablemente la guerra más conocida en tiempos de paz entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tanto en términos tecnológicos e ideológicos. Aunque Estados Unidos ganó la carrera a la Luna. Pero desde 1950 a 1960, lo más probable es que usted habría pensado que la Unión Soviética tenía una muy buena oportunidad para conquistar la Luna los primeros. Los soviéticos seguían con la carrera espacial, que ya habían empezado con el lanzamiento del Sputnik. Después de esa hazaña, lograron poner en órbita varias sondas en la Luna. En 1959, una de las sondas estuvo tomando fotografías de la cara oculta de la Luna. Y en 1961, consiguieron que un hombre llegara al espacio. Por eso, cuando Kennedy hizo su ya famoso discurso, elegimos ir a la Luna, en 1962 para reunir la ayuda pública, la respuesta de Khrushchev, líder soviético, hizo el silencio. Sin confirmar ni negar que tenían un plan para una misión tripulada a la Luna. Khrushchev no estaba realmente interesado en competir con los Estados Unidos. Estaba más interesados en el misil balístico intercontinental para las fuerzas de cohetes estratégicos. Pero había otros en la Unión Soviética, que tenían planes para una misión tripulada a la Luna. El hombre más poderoso fuera del Kremlin cuando se trataba del espacio. Sergei Pavlovich Korolev. Fuera del círculo interno de los mejores científicos del espacio, era conocido solo como el jefe de diseño o por sus primeras iniciales SP. Esto era debido a que los líderes de la Unión Soviética temían que las potencias occidentales enviaran agentes para asesinarlo. Korolev era el hombre que estaba detrás de muchos de los éxitos espaciales soviéticos y el jefe de la oficina de diseño OKB-1, sobre el Sputnik, y las misiones tripuladas, incluyendo el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Su autoridad se extiende sobre casi todo lo que tiene que ver con el espacio. El grupo de diseño trabajó en misiones a Marte y Venus, de comunicaciones, de espías y satélites meteorológicos, los misiles balísticos intercontinentales, y las misiones lunares tripuladas soviéticas. Korolev tenía un enorme control sobre el programa espacial. El poder administrativo era de un solo hombre. No como el de la NASA, que fue creada a través de múltiples empresas del sector aeroespacial y centros de vuelo. Aunque Korolev quería las misiones a la Luna, en 1960, se le dio el trabajo a su rival Vladimir Chelomey, debido a su patrocinio por Khrushchev. Pero su falta de experiencia provocó que las misiones progresaran lentamente. El progreso del Apolo, por otro lado, preocupaba a los jefes de diseño. Y como resultado de esto, había múltiples diseños superpuestos para las misiones a la Luna. En un momento dado había 30 diseños diferentes para lanzaderas y naves espaciales. En 1964, Khrushchev fue reemplazado por Leonard Brezhnev, y Korolev consiguió el control completo sobre las misiones a la Luna. Y prosiguió con sus diseños antes que con los de Chelomey, con el objetivo de llegar a la Luna en octubre de 1967. En el 50 aniversario de la Revolución y llegar a la Luna antes que los americanos. Esto creó un problema para Korolev. Con el fin de levantar el peso de carga útil de 95 toneladas que necesitaba un gran cohete. Este nuevo cohete sería llamado el N-1. Era tan grande como el Saturno V americano. Y requeriría grandes motores de gran potencia, similar a los cohetes F-1 del Saturno V. Valentín Glushko fue el líder del diseño del cohete soviético y el jefe de la oficina OKB-456. Que tenía casi el monopolio en cuanto a diseño y producción de cohetes. Se especializó en la fabricación de motores que utilizan propulsores hipergólicos. Estos consisten en un combustible y un oxidante, que cuando se mezclan y cuando entran en contacto entre sí se inflaman espontáneamente. Korolev pensaba que eran demasiado peligrosos para las misiones tripuladas debido a la naturaleza altamente tóxica y corrosiva de los productos químicos para compensar el combustible. Glushko dijo que no era posible crear un nuevo diseño de motores de gran tamaño que utilicen combustible criogénico de oxígeno líquido y queroseno. Y tenerlo listo en ese tiempo con los limitados recursos y dinero en efectivo que disponían.
Los estadounidenses habían estado trabajando en los motores criogénicos del Saturno durante 5 años y todavía no les había llegado a funcionar de forma fiable. También había un problema personal entre los dos hombres. Korolev culpó a Glushko, sirviendo 6 años en un campo de trabajo soviético. Glushko, por el contrario, considera que Korolev es un irresponsable caballero y autocrático hacia las cosas que estaban fuera de su propia competencia. Este choque entre ellos condujo a Glushko a negarse a trabajar para Korolev y causó retrasos en el programa general. Korolev se vio obligado a buscar un nuevo diseñador para el motor y dio el trabajo a Nikolai Kuznetsov, que tenía un motor a reacción, pero no había diseñado un motor de cohete antes. La oficina de diseño de Kuznetsov miraba el problema y se dio cuenta de que la creación de un motor de cohete no era tan diferente de los motores a reacción a los que estaban acostumbrados. Pero tenían el mismo problema que Glushko, en la que los soviéticos simplemente no tenían la infraestructura industrial que tenían los americanos para producir un gran motor nuevo. La solución que se le ocurrió fue innovadora, pero tendría tanto resultados negativos como positivos. Donde los estadounidenses utilizaron 5 grandes motores para la plataforma de propulsión inicial del Saturno, Korolev se vio obligado a utilizar 30 pequeños motores pero de alta eficiencia dispuestos en un anillo de 24 alrededor de la base y de 6 en el centro con el fin de lograr el empuje requerido. El diseño de estos motores era muy avanzado y utilizaba un método llamado sistema de ciclo cerrado, que era capaz de impulsar con un empuje, a niveles de eficiencia, a los que se creía imposible antes. Los estadounidenses habían oído hablar sobre el sistema de ciclo cerrado, pero pensaron que era demasiado difícil y peligroso, como el método de alta presión de oxígeno a alta temperatura, que podría causar que el motor se quemara. Por lo que se usaba uno de sistema de ciclo abierto más confiable, pero menos eficiente, y con motores mucho más grandes. Solo había sido posible para los soviéticos crear un motor de ciclo cerrado, porque se habían desarrollado en secreto. Eran de aleaciones avanzadas de acero inoxidable. Los americanos no sabían mucho acerca de esa aleación. El uso de tantos motores más pequeños permitió al cohete N-1 crear más energía que la del Saturno, pero haciendo un cohete inestable. Uno de los principales problemas es el combustible complejo que se requiere para abastecer todos los motores, que a su vez resultó ser un sistema muy frágil. Los soviéticos estaban trabajando en los nuevos motores en 1966 cuando Korolev murió después de someterse a una operación de rutina. Este fue un revés porque Korolev tenía un conjunto único de habilidades y contactos, y fue una importante fuerza impulsora para asegurarse de que las misiones a la Luna se llevaran a cabo. El trabajo de continuar cayó sobre Vasily Mishkin, el segundo de Korolev. Pero Mishkin no tuvo la astucia política ni tampoco el poder de su antiguo jefe. Los soviéticos tampoco tenían las instalaciones para poner a prueba los 30 motores antes de que se montaran en el cohete. El complejo de lanzamiento Baikonur no podía llevarse con barcazas ya que eran muy pesados, por lo que todo el cohete tenía que dividirse en secciones y transportarlas por ferrocarril y luego reconstruirlas de nuevo en el área de ejecución. Esto significaba que el desarrollo del cohete N-1 en su conjunto todavía estaba en pañales en lo que se refiere a los lanzamientos, por lo que era casi una esperanza que no habría fracasos. Los soviéticos planearon 14 lanzamientos. Los primeros 12 serían no tripulados y los 2 últimos serían tripulados para las misiones lunares. El 21 de febrero de 1969, el primer cohete N-1 fue preparado para su lanzamiento. Esta sería la primera vez que todo el sistema se probaba. De hecho, más tarde tuvieron problemas. 6 motores se habían encendido antes del lanzamiento. Esto fue en contraste con los americanos, que eran plenamente capaces de probar sus motores de F-1 antes de que el Saturno fuera montado, listo para funcionar. Segundos después de la puesta en marcha del sistema de control del motor, las vibraciones comenzaron en el sistema de combustible. Debido a la combustión inestable en algunos de los motores, se incendió y se quemó a través del cableado eléctrico de control. A continuación, eso ocasionó que el sistema se apagara de forma incorrecta en todos los motores. A los 68 segundos de vuelo, el cohete se estrelló a 32 millas de la plataforma de lanzamiento.
Después de la investigación y posterior modificación, el segundo vuelo se produjo el 3 de julio de 1969. El lanzamiento tuvo lugar a las 11:18 de la noche. Mientras el cohete soltaba el turbo de la torre de la bomba de oxígeno líquido, el motor número 8 explotó causando un incendio, que provocó que se apagaran todos los motores, excepto uno. El N-1 cayó de nuevo en la plataforma de lanzamiento, con cerca de 2.300 toneladas del combustible del cohete. La explosión resultante fue una de las más grandes, y era el equivalente a 3,8 kilotones de TNT, o una pequeña bomba nuclear. Se destruyó el complejo de lanzamiento. Saltaron los escombros a más de 6 kilómetros de distancia y era visible a más de 22 kilómetros. 30 minutos después de la explosión, cuando a las tripulaciones se les permitió acudir al sitio del lanzamiento, se encontraron que llovían gotitas de combustible para cohetes todavía sin quemar. Y después se descubrió que el 85% del combustible del cohete no detonó. Que en realidad se redujo el tamaño de la explosión. 17 días más tarde Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna con la misión Apolo 11. Y a pesar de que la carrera por la Luna se había perdido, los soviéticos después de la explosión que causó un retraso de 2 años, el complejo de lanzamiento fue reconstruido y se hicieron otras modificaciones al cohete. En noviembre de 1971, el tercer intento también fracasó. Debido a las corrientes inesperadas que causó que el cohete rodara sin control y acabó por romperse, debido a la tensión en su estructura. Un año más tarde, en noviembre de 1972, el cuarto y último lanzamiento también falló. 107 segundos después del despegue, uno de los 6 motores de los centros causó una onda de choque hidráulico que rompió las tuberías de combustible y provocó un incendio en la plataforma principal. Y poco después explotó. Aunque anteriormente había habido 4 fallos de lanzamiento, los soviéticos en realidad habían hecho un enorme progreso en el diseño. Pero en agosto de 1974, toda la misión a la Luna era cancelada por Brezhnev. En ese momento, los estadounidenses habían ido a la Luna 6 veces. Y el interés público en el espacio menguaba. Una teoría es que si el quinto lanzamiento hubiese tenido éxito habría obligado a los soviéticos llevar a cabo una misión lunar, donde el objetivo principal de vencer a los Estados Unidos ya se había perdido. La cancelación del proyecto era por tanto, una forma de barrido. Vasily Mishkin fue en última instancia, despedido y reemplazado por Glushko. Pero en 1976 se suprimió el programa de cohetes N-1. Los cohetes fueron destruidos para ocultar el fracaso, y para hacer que los Estados Unidos pensaran que la carrera espacial estaba todavía en curso. No fue hasta el período de Gorbachov, cuando la identidad de esta historia fue revelada. Y la historia real soviética de la misión fallida a la Luna, llegó a ser ampliamente conocida. Pero hay una extraña vuelta de tuerca al final de esta historia. Los cohetes del NK-43, que habían sido desarrollados a partir del N-1, fueron al final mucho más fiables y los motores de cohetes más eficientes jamás construidos y de gran alcance por su tamaño. 20 años después estaban destinados a haber sido destruidos por orden del Kremlin. 60 de ellos eran redescubiertos y vendidos a los estadounidenses por $1 millón cada uno. Un nuevo modelo más grande posterior al RD-180, basado en la tecnología del NK-43, está ahora integrado por los rusos y utilizado por el vehículo de lanzamiento pesado americano Atlas V.